Seguimos en A Diario, amigos telespectadores, y nos acompaña ahora el doctor Antoliano Peralta, reconocido abogado, miembro del Partido Revolucionario Moderno, dirigente, y con él vamos a conversar sobre todos estos temas que están en el tapete: ley de partidos, sistema electoral, la convención del PRM, bueno, de todas estas cosas que son de interés para todos ustedes. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, Braulio y Giorgi. Aquí estamos para responder. Justamente yo pienso que tenemos que empezar por la parte partidaria. ¿Cómo ha quedado finalmente la convención del PRM? Bueno, la convención del PRM ha llegado a su parte culminante, salvo que hasta tanto esté vigente la actual ley electoral, hay que celebrar la convención de delegados como una formalidad, ¿verdad?, que exige la ley, para ratificar lo que ya decidieron el universo de miembros y militantes del partido, y esa convención está fijada para finales de este mes. La votación primaria universal, con votos universal. ¿Fue con primarias abiertas o cerradas? No, cerrada. Fue con el padrón de militantes del PRM. El recién hecho, de 500 y tanto. De 500, algo así, 520, algo así. Y así tenía que ser para ser coherente con lo que predica el PRM. Ese proceso tuvo sus defectos. Pero yo le decía a un amigo en estos días que me señalaba que esa es la única convención criticable, porque es la única que se ha hecho. Es decir, no hay más convención que criticar, porque no hay más partido que haga convención o que haya hecho por lo menos. De manera que fue un experimento, tuvo sus debilidades, eso es así, nosotros lo reconocemos, pero fue un esfuerzo bien intencionado. Hay amenazas de impugnación. No solo amenazas, según oí, hay impugnación. Allá hay impugnación. Sí, que yo sepa, con cierta trascendencia, hay una impugnación de los compañeros del Seibo que representan la corriente de Luis Abinader, que no pudieron participar por situaciones que se presentaron, y ellos están pidiendo que se declare nula la convención en el Seibo y que se realice de nuevo. Pero más importante aún, el compañero y amigo Chu Vázquez ha depositado una instancia. Allá lo hizo. Okay. Sí, la depositó ante la Comisión Nacional Organizadora que preside Tony Raful, donde él está pidiendo, entre otras cosas, él solicitaba que se audite la convención en el plano de la Secretaría General y al mismo tiempo que se anule, lo cual habría que ver cuál es la respuesta de la Comisión Nacional Organizadora. Que se anule totalmente. Sí, ¿no? Que se anule. Wow. ¿Para realizar convención una vez más? Sí, así es. Eso daría el traste con todo este esfuerzo que se ha realizado, ¿no? Sí, parece que sí. Y cogería un camino de llegar inclusive a los tribunales, ¿no? Sí. Si no hay una respuesta satisfactoria. Sí, bueno. Pudiera pensarse. El procedimiento sería que, y hablo ahora con un criterio meramente técnico, ¿verdad? El procedimiento sería que, agotado las instancias interiores del partido, y eso lo ha dejado sentado el Tribunal Electoral en reiteradas decisiones, entonces se puede recurrir al Tribunal Electoral, que tal como lo establece la ley y la propia Constitución, es la instancia habilitada para dirimir los conflictos internos de los partidos. Y este es un conflicto interno de un partido. Yo, eso más que verlo como una preocupación, lo veo como un avance. Es decir, en la medida en que en los partidos las diferencias se diriman a base de instancias y acciones judiciales en vez de sillazos, eso quiere decir que estamos avanzando. Es un paso de avance. Que incluso los sillazos son un avance, porque hubo una época que se dirimían a tiros. Eran tiros. Entonces pasamos a sillazos, ahora pasamos a acciones constitucionales, etcétera, de manera que yo creo que vamos bien. Doctor, usted mencionaba hace un ratito que este proceso se seguirá desarrollando como establece la ley electoral vigente. Usted decía, ¿en algún momento esto va a cambiar? ¿Podríamos ver esa ley electoral cambiar?
Bueno, hay un proyecto de ley que todos sabemos, que es el proyecto de ley de partidos políticos que fue ya aprobado por el Senado y que está en una comisión de la Cámara de Diputados. El proyecto de ley que tiene algunos elementos que son bastante conflictivos, es decir, con los cuales mucha gente no comulga. Alguien dijo, un gran amigo mío, un periodista, dijo algo muy gracioso. Dijo, el problema de las primarias abiertas es que todos las queremos cerradas. Yo no creo que todos, hay quienes las quieren abiertas. Es evidente que del gobierno, los legisladores oficialistas quieren que sea con el padrón universal, pero usted me ha provocado, si usted quiere que entremos en detalles Claro sobre que el sí. proyecto de ley. Claro que sí. Bueno, ese proyecto de ley, desde mi punto de vista, tiene varios elementos que son positivos y que yo me puedo referir en un momento, pero hay algunos elementos que son conflictivos. Y cuando digo conflictivo es para que lo veamos nosotros aquí y determinemos si son positivos o negativos. Es decir, no quiero entrar prejuzgando. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos conflictivos en los cuales hay que poner atención? El tema de las cuotas. El proyecto establece una cuota de un 40% para las mujeres en uno de los niveles, creo que el nivel congresual, 50% en el nivel municipal, 20% para que la dirección de los partidos se reserven algunas candidaturas y 10% de la juventud. Ayer decía alguien, un diputado precisamente del PRM, él decía, bueno, a lo que no somos ni mujeres ni juventud, solo nos queda, y no somos de la dirección, solo nos queda un 20% para el común de los militantes. Eso es susceptible de ser analizado. Otro elemento que hay que prestar atención en este proyecto es el tema del financiamiento, el origen de los fondos, de los cuales, sobre cuyo tema podemos entrar en algunos detalles. El origen de los fondos, la posibilidad de usar recursos de origen ilícito en la política. Por cierto, el proyecto trae una institución que a mí me parece como uno de los elementos positivos, que es un departamento de fiscalización de uso de fondos que crearía esa ley en la Junta Central Electoral. Yo creo que ese es un elemento que independientemente del destino que tome el proyecto, habría que aprovechar. Otro elemento novedoso. Una especie de contraloría permanente. Sí, permanente y de vigilancia del uso de fondos. También la Junta asumiría, conforme a ese proyecto de ley, una vigilancia en el uso de la propaganda de los partidos, sobre todo en la fase de las primarias. Otro tema es el control del padrón, que yo creo que es positivo. Es decir, el proyecto de ley establece que los partidos tienen que depositar su lista de militantes y cada vez que alguien salga o entre en un plazo determinado hay que registrarlo en la Junta. Esto quita el mito de que los partidos no pueden tener un padrón. Yo no veo por qué no puedan tener un padrón. Basta con que se cumpla con esa disposición. Entonces, el otro tema, que es el más conflictivo, es el tema de las primarias para la escogencia de los candidatos a puestos de elección popular. El proyecto de ley trae algo que no se ha comentado casi públicamente, un preliminar a esto, y es que es un proceso interno para escoger los precandidatos. Que eso también habría que ponerlo claro, porque si por ejemplo se abre el proceso en el PRM, a nivel nacional, en todos los partidos, y yo pongo de ejemplo el PRM, que es el partido al cual yo respondo, y yo digo, bueno, yo quiero ser diputado. Yo voy a la Junta y me inscribo. Ese no es el criterio que esta ley tiene. Es que el partido te inscriba como precandidato, no como candidato, como precandidato para la celebración de las elecciones primarias que van a ser
controlada y administrada por la propia Junta Central. Que ayer decía, no sé si era Pelegrín Castillo, que ese proceso, en una conversación en la que yo participé en la emisora La Z101, sobre este mismo tema, y él decía, este proceso va a llevar que cuando un precandidato, cuando pase el proceso de la primaria, ya la Junta va a quedar desacreditada, porque así como la gente se queja de la Junta por las elecciones nacionales, así mismo tendrían disgusto lo que pierdan por el resultado de las primarias. Ahora bien, ¿cómo se va a administrar, cómo se administraría en el supuesto caso de que este proyecto se convierta en ley, el proceso de preselección de los candidatos? Ya eso es una situación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley complejizaría el proceso de escogencia de precandidatos, candidatos y luego definitivamente quiénes serían los elegidos. Y se dice, lo han dicho delegados de partidos ante la Junta, gente con mucha experiencia, como por ejemplo Tácito Perdomo, que tiene toda la vida siendo delegado del Partido Reformista, que materialmente es inviable esta eventual ley, inviable. Y él hace unos cálculos aritméticos sobre la cantidad de boletas que habría que imprimir. Él dice que no hay capacidad instalada aquí para hacer esas impresiones. Además, el costo que eso tendría. Un costo muy alto. Que ya se ve. Eso desde el punto de vista material, sin que hayamos tocado la parte legal, incluso de carácter constitucional. Primero, este aspecto de la primaria, que eso no es toda la ley, aunque solo se habla de eso. Ya yo he tocado otros elementos que podríamos desglosar posteriormente, pero este aspecto de la primaria abierta, primero, es de dudosa constitucionalidad. Yo creo que es un tema profundo, que mejor lo tratamos con un cafecito, Santo. Ah, muy bien. Porque eso nos va a ayudar a tener el cerebro más despierto y en funcionamiento. Muchísimas para entender estas complejidades. Porque Muchísimas sin duda alguna que eso realmente, mi amigo Audilio aquí tiene. Sabor que arranca en el aroma. Así es, muchas gracias. Buenos días. Salud. Salud. Siempre recordando a nuestro amigo Rafael Perelló. Así amigo es. suyo también. Así es. Bueno, yo decía que ahora con el aroma del café Santo Domingo, que el tema de las primarias abiertas como elemento importante de esa ley, todos sabemos que en el periodo 2000-2004 se promulgó una ley de primarias, cuya ley organizaba la primaria en la forma que esta ley la quiere organizar, y que una institución de la sociedad civil, cuyo abogado en ese momento era el doctor Julio César Castaño Guzmán. Abogado y presidente. Exacto. Incoó una acción ante la Suprema Corte, cuando la Suprema Corte tenía el control de la constitucionalidad, y la Suprema Corte declaró inconstitucional esa ley. Eso por un lado. Por otro lado, el artículo 47 de la Constitución habla de la libertad de asociación. Sí, yo ingreso a una institución bajo el entendido de que yo tengo derechos y deberes en esa institución y sé con quiénes voy a compartir las decisiones de esa institución. Sin embargo, una ley me abre la posibilidad de que en esas decisiones participe todo el que quiera. De manera que son dos elementos de carácter legal y constitucional. Pero yo pienso también que el hecho de que se permita que en una institución los extraños participen en sus decisiones, en este caso un partido político, rompe la lógica electoral y la lógica política. Es decir, cuando una persona ingresa a un partido político y dedica su tiempo, dedica recursos, dedica su talento, que roba mucho tiempo la política, esa persona entiende que
va a tener un derecho que va a ejercer al participar en las decisiones importantes como quién va a ser nuestro candidato. Además de que se afilia a esa organización porque entiende que va de acuerdo con sus ideas, con su forma de pensar, ¿verdad? Así es. Y que otro venga entonces de fuera y vote también por ti. Claro, por Pero ejemplo, los que defienden la posición contraria dicen que al ser simultáneas el mismo día, no hay la posibilidad de que alguien decida ir o lo envíen a votar por otro en un partido porque tiene que usar su tiempo para votar por el de él en su partido. bueno, pero si ese es el objetivo, que dejen que cada partido celebre su propia primaria, sus propias elecciones. Que, por cierto, es necesario decir que la ley actual, ahorita decíamos, y Braudilio me enfatizó en el tema, que la ley actual exige que se celebre una convención de delegados. Esa convención de delegados se ha convertido en una mascarada. Desde que el doctor Peña Gómez amplió el universo de votantes para que eligieran a los candidatos, el doctor Peña Gómez se le ocurrió la idea de decir, bueno, vamos a cumplir con lo que dice la Junta, pero nosotros aquí vamos a decidir previamente quién es el candidato a senador o a presidente mediante el voto de todo el mundo. Y abrió eso que se ha venido convirtiendo en una práctica. Los estatutos de los diversos partidos contienen disposiciones que permiten que los candidatos sean escogidos mediante otros métodos. Por ejemplo, en el PRM, el estatuto del PRM dice que los candidatos se escogerán mediante votación universal, mediante encuesta o por reserva o varias Modalidades. o estas modalidades combinadas. En el proceso que pasó, por ejemplo, para yo recordarle a ustedes un ejemplo práctico, la candidatura de Juan Ubiere a senador de la provincia de Santo Domingo no se celebró por primaria, se celebró mediante el uso, la disposición estatutaria de la reserva. Entonces, luego esto hay que llevarlo a la convención de delegados, que es aquel evento que siempre se hace en un estadio donde van los X cantidad de delegados y confirman. En el PRD, el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Octavio Vargas, modificó, el partido, ¿no? Él indujo al partido a modificar su estatuto para que todo se resolviera por convención de delegados. Lo cual quiere decir que eso viene siendo como un retroceso dentro de esa iniciativa que había instaurado el doctor Peña Gómez de que hubiese más participación, más democracia. ¿Perdón? De que venga pueblo, ¿no? Sí, de que venga pueblo, que sea más amplio, más participativo. Entren todos. Exacto. Entonces, la posición mía es la siguiente. Yo creo que lo de las primarias es buena idea. Que se debe sustituir la convención de delegados, eliminar eso porque ya eso se ha convertido en una fachada. Que sí que haya primaria. Y que los partidos decidan con qué padrón van a celebrar la primaria. Que la ley establezca que puede ser con dos modalidades, o con el padrón interno o con el padrón universal. El que quiera hacerlo así, que lo haga. Y el que no tenga interno, que haga un padrón, como hizo el PRD. Y que haga un padrón exactamente como hizo el PRD. Pero es que si se convierte en ley este proyecto, tendrán que tener padrón todos, sí, porque tienen que depositarlo en la Junta y mantenerlo al día. Incluso se sanciona la doble militancia. Se sanciona al partido en esa ley y se sanciona a la persona que aparezca en dos padrones. Se le inhabilita para... ¿Le conviene a los partidos la ley de partidos que se aprobada? Yo pienso que muchos aspectos de ese proyecto de ley son positivos. Como yo dije, la regulación del padrón, lo de la fiscalización de los gastos, lo del control de la propaganda, son elementos positivos. Pero esa parte que usted señala de fiscalización de los gastos, entiendo que podría ser positivo, sí, para el país. Pero ¿qué tan positivo lo ve un partido que tendrá que rendir cuentas con mayor frecuencia sobre cómo usa los recursos económicos que le hayan llegado y además desde dónde llegaron? Cada 6 meses establece que sean 2 al año. Sí,
Yo digo que la fiscalización del uso de los recursos y de la fuente de los recursos es positiva, pero no como está concebido en ese proyecto, porque el proyecto que envió la Junta, tiene una modalidad de regulación que es más avanzada. En este proyecto que se aprobó, por ejemplo, hay un elemento que se modificó que dice que los partidos pueden recibir fondos, subsidios de empresas extranjeras, basta con que estén radicadas en el país. Usted sabrá lo que eso significa. Imagínate. Hay un aspecto que tú has tocado interesante, que obviamente denota el tecnicismo electoral, y es el tema de las primarias a lo interno. La gente está hablando de la primaria abierta, donde todo el mundo puede participar para ir a elegir un candidato en un partido. Pero tú empezaste y pensé que ibas a seguir. Si tú quieres ser diputado o senador y hay 25 en el PRM que quieren ser senadores de la capital, esos 25 no van a competir en la primaria abierta. No. El partido tiene que inscribirlo. ¿Cómo lo determina? Bueno, la ley no es muy clara, el proyecto este. Sí, pero algo tendrá que hacer el partido a lo interno. Sí, sí. Entonces va a tener que hacer su primaria a lo interno. Como quiera, tienen que escoger los precandidatos y luego hacer la primaria. Serían 2. Claro, y luego las elecciones serían 3. Entonces, si la Junta interviene en el proceso de las primarias, el cúmulo de trabajo que cae sobre la Junta Central Electoral y los recursos que habrá y los recursos que tienen que invertir y que habrá para el electoral después, recursos jurídicos, más las acciones que vienen después. Eso no se acaba nunca. Para el Tribunal y otra cosa ahí mismo, la vicepresidenta hasta ahora ha sido una elección, o el vicepresidente, una decisión del candidato, pero es un puesto de elección popular. Así es. Hay que llevarlo a primaria. Así es. De acuerdo al proyecto aprobado en el Senado. Habría que llevarlo a la primaria para que se decida quién. Ya se le quita al candidato esa posibilidad de elegir su compañero. Así es. En este proyecto de ley aprobado por el Senado. Así es. Son aspectos como que se han quedado en el tintero y que no se comentan mucho. Sí, pero fíjate una cosa, Yoli, tú y Braudilio, pero me dirijo a ti de manera particular porque tú eres un hombre del derecho electoral, ¿verdad? Te conozco en ese mundo. Ha surgido, ustedes han visto que el partido Alianza País ha solicitado a la Junta, como la Junta Central Electoral, previo a cada elecciones, emite un reglamento con la capacidad reglamentaria que la ley le otorga. La ley actual le da potestad a la Junta para reglamentar, la amplia potestad para reglamentar las elecciones. Entonces, el partido Alianza País le ha pedido que emita su reglamento y alguna gente se han extrañado y dicen, pero ¿por qué si estamos esperando la ley de partido? Este partido pide, bueno, porque ellos no creen en que esta ley vaya a ser aprobada o que vaya a ser efectiva. Entonces, a propósito de esa reglamentación, hay una corriente que plantea, y lo cual no es una locura, que dice, lo que tiene que hacer la Junta es, todos estos elementos positivos que están en el proyecto y todo esto que se ha planteado públicamente sobre el comportamiento de los partidos políticos en el proceso electoral, que lo metan en un reglamento y que deje que los actores del sistema sigan discutiendo una ley con tiempo y para el futuro. Todo esto es por razones de tiempo, por la inminencia del año preelectoral. Decir, bueno, si la misma Junta ha dicho que el tiempo se nos agota por la cronología y el calendario electoral, pues vamos a meter eso en un reglamento, la Junta puede hacerlo. Y yo pienso que los partidos políticos y todos los actores del sistema político pueden sentarse en una mesa y decir, en esta forma es que nosotros queremos que se maneje el proceso electoral. Del 2020. Del 2020. Vamos a reglamentarlo y seguimos discutiendo la ley. ¿Ves posibilidad de modificación de la Constitución para permitirle al presidente Medina optar de nuevo? ¿O tener la posibilidad de optar de nuevo? Bueno, Dios nos libre. Y no lo digo porque sea bueno o no el presidente Medina como candidato, sino porque
yo entiendo que debe terminar la época en la República Dominicana donde la Constitución se reforme solo para ese fin y donde la Constitución se reforme para fines meramente personales de un político, de un candidato, de un presidente. Yo pienso que la próxima reforma constitucional debería tener lugar cuando las circunstancias políticas y digamos históricas de la República Dominicana lo manden y pensando en el bienestar colectivo. Pero la posibilidad legal está ahí. Bueno, la posibilidad legal siempre está, y hasta la ilegal también. Finalmente, ¿hasta cuándo tendremos que soportar que un gobierno acabando de llegar o de comenzar un nuevo periodo ya de inmediato esté pensando en los siguientes 4? O sea, no se puede limitar, no se va a limitar el tiempo de campaña para que se pueda trabajar en favor de otras cosas en el país. Bueno. O sea, estamos en constante... Eso hasta que tengamos legisladores honorables. Es difícil. Que la población pueda creer que no entrarán en transacciones raras para permitir que un presidente que ha dicho 1000 veces que va por un periodo, luego dijo que necesita 2 y que finalmente diga que necesita 3. Y quién sabe. Doctor, muchas gracias. Antoliano Peralta. Muchas gracias. Cátedras sobre Derecho Electoral. Hemos tenido aquí en A Diario. Mañana seguimos, si Dios quiere, aquí en A Diario. Adelante.